Buenas tardes, señor secretario Rogelio Ramírez de la O. Sea usted bienvenido hasta la Casa del Pueblo. La presente administración ha logrado revertir políticas de sexenios anteriores que limitaban el crecimiento económico y subestimaban el impacto de la intervención federal en proyectos regionales, lo cual actuaba en detrimento de las regiones, sectores y grupos de la población históricamente rezagados. Hoy es notorio que el gobierno del presidente López Obrador ha sabido conducir de forma correcta la política económica del país, rompiendo tendencias y paradigmas que limitaban el gasto social y la inversión pública, los cuales han registrado un crecimiento significativo en lo que va del sexenio y sin recurrir a desequilibrios fiscales ni comprometer la estabilidad macroeconómica en el corto y largo plazo. Gracias a este adecuado manejo de las finanzas públicas, el gasto se ha encaminado a múltiples programas y proyectos focalizados en la atención de los sectores y regiones con mayores necesidades, además de que se ha venido destinando un monto significativo a los proyectos de inversión pública. Lo anterior ha sido fundamental para los logros alcanzados en materia económica, como las altas tasas de ocupación y una mejor distribución del ingreso, entre otros. Los niveles de inversión pública han tenido un impacto directo en el crecimiento económico a través del desarrollo de proyectos en infraestructura, los cuales permiten desarrollar la capacidad productiva y la conectividad entre las distintas zonas del país. Ejemplo de ello es la región del sur-sureste, donde las inversiones cuentan con una alta tasa de retorno, logrando de esta forma reducir el rezago social, la marginación y la pobreza de manera más amplia y con mayor prontitud. No olvidemos que este tipo de inversiones representan un primer paso para incrementar la conectividad en el mercado nacional y aprovechar la coyuntura global para así potenciar la integración comercial de México con el resto del mundo, disminuyendo de esta forma los costos de transporte y elevando la productividad en el país. En ese sentido, quisiera preguntarle, señor secretario, lo siguiente. ¿Cuál es el razonamiento que ha llevado a incrementar la inversión pública del país y por qué la presente administración ha enfocado sus esfuerzos de inversión en la región sur-sureste antes que en zonas históricamente productivas como el norte del país o el Bajío? Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado Kevin Ángelo Aguilar Piña. Para emitir respuesta, hasta 5 minutos. Señor secretario, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. La campaña del presidente López Obrador siempre fue explícita sobre la necesidad de voltear al sureste como una zona no solamente desatendida históricamente, sino desintegrada de la economía que se había encadenado al Tratado Norteamericano de Libre Comercio. México impulsó su crecimiento a base de exportaciones durante los mejores años de la década de los 90, ya fue menos efectivo en las décadas que siguieron, porque nos encontramos con que China entró a la Organización Mundial de Comercio y como miembro de la Organización Mundial de Comercio inundó de sus exportaciones a todos los países, incluyendo México, y nos quitó capacidad exportadora, pero nos inundó también de importaciones y dañó mucha de la planta productiva nacional. Cuando volteamos al sureste, lo que vemos entonces no solamente es que durante los años de los 90 el sureste no estuvo incluido en el auge del comercio exterior de los 90, que terminó en el año 2000, sino que tampoco estuvo para nada favorecido en las 2 décadas que siguieron por los efectos de la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, la irrupción de mercancía china en renglones tradicionales de la manufactura, la falta de respuesta de las autoridades mexicanas para atender las regiones rezagadas, y por esa razón es que el sureste adquirió una prioridad alta en la agenda de inversión pública. Ese es el antecedente. Ahora,
¿En qué consiste esta agenda? Consiste en llevar obra grande, porque es la única obra que puede abrir brecha en una región que tiene muy poca conectividad física y que por esa falta de conectividad física las poblaciones no logran conectarse una con otra y se pierde la capacidad de integración, no solamente de regiones que pueden ser potencialmente productivas, sino también de mucha gente que migraba hacia el norte. Ahora la migración del sureste ya no es tan grande como lo fue en los últimos 20 años o 20 años anteriores, porque incluso nos está faltando mano de obra en varios sectores y en varias regiones. La inmigración que estamos viendo en México es de personas de Centroamérica. El sureste tiene esta gran capacidad no solamente de incorporar población con edad de trabajar, recursos abundantes de selva y agua y conexiones estratégicas en los puertos del Golfo de México, de la península de Yucatán y del Océano Pacífico. Y es lo que atrajo la atención del presidente López Obrador para proponer el corredor del Istmo de Tehuantepec que conecta Coatzacoalcos con Salina Cruz. Esa es una propuesta desde su campaña del año 2006. El resto de obras son obras que tienen esa misión, abrir brecha en donde hay muy poco, crear una inercia suficiente para generar actividad económica a partir de conectarse con el resto del país, y así es como el sureste se está conectando con el Golfo de México y con Salina Cruz y con Oaxaca y con Chiapas por el lado del Océano Pacífico. Esa es la motivación. La inversión y la agenda de inversión en total, la inversión pública había llegado a 1% del Producto Interno Bruto en los últimos años, en donde ya se pensó, y era el pensamiento dominante, que ya el Estado ya no tenía por qué invertir, porque la inversión la haría el sector privado, excepto que el sector privado no le interesa invertir en donde cuesta mucho trabajo abrir brecha, porque no tiene esa economía que tiene la administración pública. Por eso ustedes ven que las conexiones de Internet en el sureste fallan mucho, porque no es rentable para las empresas de telecomunicaciones privadas hacer esas inversiones que nosotros estamos haciendo a partir de una base de una empresa en donde la banca de desarrollo invirtió, que entró en concurso mercantil y a partir de ahí nos dio la oportunidad de tomar parcialmente el control de esta empresa con vistas a tener el control en algún momento efectivo. Estamos haciendo estas inversiones y todas tienen esa característica. Son inversiones muy fuertes, pero porque tienen que ser así, porque a donde están llegando no hay nada o no había nada. Entonces tuvimos que comprar 10 terrenos para 10 parques industriales y hacerlos, negociar los derechos de vía, planear la instalación de gasoductos para poder garantizar que haya un espacio físico para la industria que se ubique en el corredor del Istmo de Tehuantepec. Muchas gracias. Gracias. Señor secretario, para emitir réplica hasta por 3 minutos, la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos del Partido Verde Ecologista de México.
Muy buenas tardes. Buenas tardes. Señor secretario, le agradezco mucho sus amables respuestas. Coincidimos plenamente con usted en que el incremento de la inversión pública en nuestro país es una de las principales acciones para combatir el rezago y reducir las brechas sociales. Como usted lo acaba de señalar, la inversión pública promueve el crecimiento económico a través de la construcción de infraestructura, al elevar la productividad y la eficiencia de diferentes sectores y regiones. Además, ayuda a estrechar los vínculos de los distintos territorios y mejora la cohesión social. La inversión pública está fuertemente relacionada con el nivel de bienestar que se mide a través del índice de desarrollo humano, pero también es un factor determinante de la competitividad en una economía. Por lo anterior, debemos tener presente que la orientación del gasto público que tiene que estar soportada por un esfuerzo de planeación, eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos, pero sobre todo dirigido con especial énfasis hacia quienes menos tienen y hacia acciones, estrategias y programas que detonen en mayor medida el bienestar social de las y los mexicanos a través de un aumento en los ingresos de los hogares y de la reducción de la brecha de desigualdad de los sectores menos favorecidos. Reconocemos la manera en la cual el gobierno federal ha conducido las finanzas públicas del país, pues en ello se aprecia claramente un equilibrio entre la disciplina macroeconómica, el cuidado de la elección de las inversiones con mayor rentabilidad social y la atención que se le ha brindado a la población con más carencias. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde siempre apoyamos las causas que incentiven la construcción de un país más justo y solidario, por lo que le pido de favor que, como usted lo ha dicho atinadamente, el comercio exterior es básico para el crecimiento económico del país. Así que reforcemos la infraestructura en aduanas, interiores, marítimas, terrestres y ferroviarias que permitan incluir el desarrollo nacional de quienes más lo necesitan y que al mismo tiempo impulse la creación de oportunidades de crecimiento y prosperidad para todas y todos los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias.